Hola profesor, muy buenas noches, espero se encuentre bien. En conjunto con mi grupo, que está conformado por Randy Zorrilla, Emerson Quintriqueo, Rodrigo Torres y quien le habla, Joshua Castro, le queremos presentar el proyecto de cálculo diferencial que tiene un enfoque desde el cálculo diferencial hacia la mantención predictiva en vehículos. Esta asignatura es de cálculo diferencial, como dije anteriormente, dentro de la carrera de Ingeniería en Mecánica Automotriz y Electromovilidad, con el profesor Antonio Figueroa Ortiz. Vamos a ir con la primera diapositiva, que está enfocada en la definición del proyecto. Esto sería todo con el conductor, ¿cierto? Sabe de la manera intuitiva que el neumático va a estar, cuánto va a estar gastando por los kilómetros, ¿cierto? Que se avanzan. Este proyecto convierte una función matemática modelándola en la profundidad, ¿cierto? De la rodadura en función a los kilómetros recorridos, para poder tener el momento exacto en el que el desgaste se vuelve crítico antes de una falla hasta el mínimo legal permitido en la ley chilena. La metodología del trabajo es el desarrollo matemático con límites, derivadas y puntos críticos. Se realiza siempre de forma manual sobre el cuaderno del equipo. GeoGebra hace exclusivamente un apoyo visual y verificación sobre los cálculos que nosotros le vamos a mostrar a continuación. Cada sección del trabajo queda documentada en la bitácora compartida con las fechas y los acuerdos que nosotros quedamos con el profesor Antonio. Este proyecto se ocupará la Peugeot Partner con un neumático 185-65R15. Vamos a ir con la temática de investigación y las problemáticas a abordar. El tema de investigación con los modelamientos matemáticos del desgaste de la banda de rodadura de un neumático en función de los kilómetros recorridos, utilizando el cálculo diferencial para predecir el momento óptimo de mantención o reemplazo del neumático. La problemática a abordar sería con muchos de los conductores y pequeños talleres que no realicen un seguimiento del desgaste de los neumáticos, por lo cual el reemplazo suele hacerse cuando el neumático ya está desgastado o en mal estado, ¿cierto? O incluso después de presentar una falla. Esto aumenta el riesgo de accidentes, disminuye la seguridad y puede generar infracciones por circular con una profundidad de la banda inferior al mínimo legal de 1,6 milímetros. El proyecto busca resolver este problema mediante el modelo matemático que permita estimar el desgaste de los neumáticos según los kilómetros recorridos y anticipar el momento adecuado para realizar la mantención o el reemplazo de este. En resumen, nuestra problemática es poder monitorear el desgaste de los neumáticos y hacer reemplazo de ellos cuando sea el tiempo estimado. El objetivo y las preguntas de investigación serían usar el cálculo diferencial para predecir el punto crítico de mantención o reemplazo de un neumático. Y las preguntas de investigación, vamos con la primera. ¿Cómo se puede modelar matemáticamente la profundidad de la banda en función de los kilómetros recorridos? Segunda sería, ¿qué tipo de función lineal versus exponencial representa mejor el comportamiento físico de desgaste? ¿En qué momento la razón de cambio de la función señala un punto crítico de mantención o reemplazo? ¿Cómo usar este modelo para anticipar la mantención antes de una falla o infracción legal? Vengo a hablarles sobre el tema de iniciales involucrados. El proyecto aplica herramientas de cálculo diferencial al análisis del gasto que ocurre naturalmente en componentes vehiculares, como neumáticos. En las primeras 8 sesiones del equipo repasamos uno a uno los conceptos de
cuarta unidad que necesitamos para construir y derivar el modelo. Verificándolo siempre en GeoGebra, antes de aplicarlo a la problemática real. Nuestra metodología fue que el desarrollo matemático, planteado en fórmulas de derivación y análisis de puntos críticos, se realiza siempre de forma manual, sobre el cuaderno del equipo. GeoGebra clásico, como apoyo visual para graficar y verificar, nunca para reemplazar cálculos. Los límites y continuidad son la sesión 3. Discontinuidad evitable en condiciones para que el kilometraje tenga físico en todo su dominio sentido. Derivada como razón de cambio, las secantes que se acercan a la tangente, así como entendemos el kilometraje como tasa de desgaste instantáneo. Reglas de derivación, la potencia, producto y exponencial. Puntos críticos máximos y mínimos. Criterio de la primera derivada. Uso luego para validar el punto crítico de mantención. La aplicación en la especialidad mantención predictiva del neumático, con datos reales del equipo, calibre, medición semanal y el límite legal chileno de 1,6 milímetros como umbral de referencia. Las herramientas tecnológicas que usamos fue el GeoGebra para graficar la función del desgaste, permitiendo realizar el ajuste exponencial con los datos reales obtenidos. Se verificó la función derivada y se determinó el punto donde el neumático alcance el límite legal usando interseca. También se usó un calibre de profundidad del neumático mediante el instrumento utilizado para medir la profundidad de la banda de la rodadura en milímetros. Por lo tanto, con estas mediciones se contribuyó la base de datos del proyecto. Y también se usó un computador portátil para procesar los datos, ejecutar el GeoGebra y elaborar los gráficos y resultados del proyecto. Como pueden ver, se encuentran las imágenes adjuntadas de lo que se usó para medir. Respuesta a las preguntas de investigación. Estas son las respuestas que mi compañero hizo sobre las preguntas. Se modela con una función que relaciona la profundidad de la banda con los kilómetros recorridos, no con el tiempo de uso, con las 4 mediciones reales de equipo, semana 1 a semana 4. Se ajustó en GeoGebra con la función. La respuesta número 2. La función exponencial decreciente representa mejor el desgaste real. Un modelo lineal supondría una tasa constante, pero el propio ajuste sobre los datos reales confirmó la caída exponencial, que además nunca llega matemáticamente a cero, tal como ocurre en la práctica. La respuesta número 3 es la derivada. La derivada siempre es negativa y nunca se anula, así que el punto crítico no es D, sino es instante en el que se cruza el umbral legal de 1,6, usando interseca en GeoGebra. Ese cruce ocurre cerca a los 53.000 kilómetros. El punto número 4, evaluando el último kilometraje medido. Cada 1000 kilómetros se obtiene la tasa de desgaste actual. Con esa tasa y medición de profundidad, un taller puede proyectar cuántos kilómetros le quedan hasta 1,6 milímetros y programar la mantención antes de la falla. Fuente e información de datos reales. Las mediciones semanales, como puede ver en la tabla,
la semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, el kilómetro que recorrió, la profundidad que desgastó. En los neumáticos del apellido Partner, neumático de referencia marcado de un apellido Partner, que fue 185, 65 radio 15. La medición semanal con calibre de profundidad, siempre en el mismo punto. Cada par kilómetro recorrido de profundidad se registró en la bitácora del equipo. 4 semanas de seguimiento, 4 pares de datos reales, se adjunta a la tabla. Se hizo una construcción de modelo con los 4 pares reales de la tabla, ingresando los datos de GeoGebra y aplicamos el comando ajuste para obtener la función que representa el desgaste del neumático. En el otro lado también aplicamos la derivación del modelo para calcular la velocidad con la que se desgasta el neumático a medida que aumenta los kilómetros. Es negativo porque la profundidad de la banda disminuye. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Torres. A continuación voy a seguir con la presentación. Construcción y derivación del modelo. Construcción del modelo. Primero, recopilamos 4 mediciones reales de la profundidad del neumático según los kilómetros recorridos. Luego, ingresamos esos datos en GeoGebra, donde utilizamos un ajuste exponencial para obtener la función que representa el desgaste del neumático. Desgaste en kilómetros es igual a 8,000488 y exponencial es elevada a menos 0,0003 por kilómetros. Derivación del modelo. Después aplicamos la derivada a esa función para calcular la velocidad con la que se desgasta el neumático a medida que aumentan los kilómetros. La derivada obtenida fue desgaste. Es igual a menos 0,00024015 y exponencial elevada a menos 0,0003 kilómetros. El resultado es negativo porque la profundidad de la banda disminuye constantemente con el uso del neumático. A continuación, observamos la función representada y explicada en GeoGebra. Los primeros 4 datos que obtenemos son la semana 1, 2, 3 y 4, con el kilometraje recorrido, 1000 kilómetros, 2000, 3000 y 4000. Junto a eso se observan las medidas que serían 7,75, luego 7,5, 7,26 y 7,03, la cual va disminuyendo acorde a la banda de rodadura del neumático. El siguiente punto fue realizar un ajuste exponencial con los puntos obtenidos, semana 1, 2, 3 y 4, y obtener la función. Junto a eso, el siguiente paso correspondiente que se expresa es la derivada de la función. Y como se aprecia en la gráfica, es una función descendiente. Profundizando el modelo. A continuación, preguntas y respuestas. ¿Cómo se puede modelar el desgaste de la banda de rodadura? Lo pensamos como función de kilómetros recorridos, no del tiempo de uso. Dos autos con la misma antigüedad se desgastan distintos si uno circula más. Con las 4 mediciones semanales reales ajustamos un GeoGebra equivalente a desgaste por kilómetros. ¿En qué modelo la derivada señala un punto crítico de mantención? Desgaste por kilómetros nunca se anula porque la exponencial es siempre decreciente, así que el punto crítico no es desgaste equivalente a cero, sino donde desgaste cruza el umbral legal de 1,6 milímetros, cerca de los 53.668 kilómetros en nuestro modelo. ¿Por qué es un modelo exponencial y no lineal? Un modelo lineal supondría un desgaste al mismo ritmo todo el tiempo, y no es así. Con la exponencial, la banda nunca llega matemáticamente a cero, calza con la realidad. El neumático se retira por seguridad, no porque se agota por completo. ¿Cómo sirve esto para anticipar la mantención antes de una falla? Evaluamos desgaste equivalente a 4000 kilómetros. El último dato medido, el neumático pierde cerca de 0,213 milímetros de banda cada 1000 kilómetros. En ese punto,
Con eso, un taller puede medir la profundidad en cualquier kilometraje y estimar cuánto le queda antes del límite, en lugar de la técnica convencional, realizando inspecciones visuales de manera anexa a las mantenciones. A continuación, desarrollo, revisión de ideas y producto. Diseño del proyecto e instrumentos. Instrumento: calibre digital de profundidad, usado semana a semana sobre el mismo punto marcado del neumático. Procedimiento: cada par de kilómetros recorridos se registra en la bitácora compartida con fecha y responsable. Procesamiento: los 4 datos reales se ingresan en GeoGebra clásico y se ajustan con ajuste exponencial obteniendo la función desgaste. Validación: el planteamiento, la derivación y el análisis del punto crítico se hace primero a mano. GeoGebra solo confirma derivada e interseca. Congruencia: el diseño responde al objetivo del proyecto y a las 4 preguntas de investigación de la etapa 1. Crítica y revisión: de la etapa 1 a la etapa 3, etapa 1 a etapa 2. Se precisó la problemática, pasamos de un enunciado general del desgaste de un modelo exponencial, desgaste con variable independiente en kilómetros, no tiempo de uso, atendiendo a la observación de vincular el proyecto a noción matemática concretas de la unidad 4, etapa 2 a etapa 3. Se explicitaron las fuentes de información, normativa CONACET, fabricante de neumáticos, manual oficial de GeoGebra. Y se justificó por qué el modelo exponencial y no lineal representa mejor el desgaste real, representando directamente la pregunta de investigación número 2. Retroalimentación no acogida. Se evaluó ampliar la muestra a más de un vehículo en esta etapa, pero se optó por mantener las 4 mediciones semanales de un mismo neumático para asegurar control de variables. Se deja como línea de trabajo futuro. Buenas tardes, habla Emerson Quintrequeo. Hoy les presentaré el producto prototipo, el producto final de la investigación. Un simulador interactivo construido en GeoGebra Clásico 6, que aplica un modelo de kilómetro para predecir el reemplazo de un neumático antes de una falla. Simulador GeoGebra del desgaste de kilómetro. Archivo interactivo GeoGebra Clásico 6, que grafica de kilómetro igual a 8,00488 por E elevado a menos 0,0003 kilómetros, junto al límite legal, y igual a 1,6 milímetros, y ubica el punto crítico de reemplazo con un comando intersecta. Calculadora de kilometraje restante. A partir de una medición de profundidad ingresada por el usuario, el modelo estima cuántos kilómetros le quedan al neumático antes del mínimo legal, aplicando de kilómetro y su derivada. Ficha de mantención predictiva. Reporte de una página pensado para talleres. Curva de desgaste. Tasa instantánea de kilómetro en el último kilometraje medido y recomendación de fecha o kilometraje de revisión. Resultados y conclusiones. Por el lado derecho tenemos un recuadro donde tenemos los resultados obtenidos, que el modelo de desgaste ajustado, la derivada que es la tasa de desgaste, el punto crítico de reemplazo y la tasa de desgaste al último dato medido. En conclusión, el presente proyecto permitió evidenciar la aplicabilidad del cálculo diferencial como herramienta de análisis y predicción en procesos asociados a la ingeniería automotriz, específicamente en el estudio del desgaste de neumáticos y su relación con la mantención predictiva, a partir de mediciones reales obtenidas en un neumático de referencia. Fue posible desarrollar un modelo matemático representativo del comportamiento de una profundidad de la banda de rodadura en función de un kilómetro recorrido, transformando un fenómeno físico observable en una herramienta cuantificable y técnicamente fundamentada. Área de impacto de la asignatura. Tenemos el impacto directo en color amarillo, que es el cálculo diferencial. Por otro lado tenemos en color rojo el impacto alto, que va relacionado con la física mecánica, la confiabilidad automotriz, mantenibilidad automotriz, análisis de materiales automotrices y análisis de fallas en sistemas mecánicos.
En color verde representamos el impacto medio, que es la aplicación práctica y soporte. Esto conlleva el análisis de garantía automotriz y organización de taller mecánico. Por otro lado tenemos el impacto bajo, pero de base, prerequisitos matemáticos en color celeste, resolución de problemas de álgebra y funciones y geometría. Y como parte final de nuestro proyecto, nos podemos encontrar con la bibliografía y fuentes de información. La normativa legal es parte también de nuestro proyecto. Dentro de la práctica test está, ¿cierto?, cuál es la profundidad mínima legal para los surcos de las bandas de rodamiento de un neumático. La ficha técnica del fabricante podemos encontrar a Michelin Chile como marca principal. Dentro de esta marca podemos encontrar, ¿cierto?, lo que sería la profundidad de la banda de rodamiento de la llanta y límites legales también. La documentación podemos hacerla, ¿cierto?, dentro de lo que fue GeoGebra. Con este nosotros llevamos a cabo nuestro proyecto y parte de lo que fue toda la matemática con comandos y ajustes exponenciales, entre otros. También tenemos como parte fundamental los expertos, en los cuales, ¿cierto?, se destacan José Luis Jaramillo, que es docente en Ingeniería Mecánica Automotriz, Omar Solís, que es también docente de Ingeniería en Mecánica Automotriz, y podemos encontrarnos también con nuestro docente de Cálculo Diferencial, Antonio Figueroa Ortiz.